al análisis. Y a esta hora vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, es Javier Echeverri, responsable en Active Trades Spain, España. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, atendiendo a la multitud de referencias que no dejan de estar sobre la mesa, nos estás acompañando en todo lo que está siendo esta vertiginosa semana. ¿En qué se tiene que fijar el inversor, Javier? Bueno, hoy os traigo un poco esa comparativa que hablábamos el miércoles pasado y que justamente era un poco más difícil de ver por el movimiento del oro, y ese ETF que te apuntabas concretamente, que era el ZKB Gold ETF. Y explicábamos que este ETF el miércoles pasado normalmente es más resiliente con las caídas del oro, y cuando vemos un escenario proclive al crecimiento, a la expansión, como está siendo el aumento de la demanda global, que está haciendo que los precios del crudo suban, así como no solamente esta situación hace que el crudo suba, sino también los recortes que ha hecho Arabia Saudí y Rusia, pero evidentemente sigue creciendo porque hay una demanda, si no se mantendría en el mismo precio a pesar del recorte. Podemos ver en pantalla, fijaos que cada vez que muevo la cruceta vais a poder cómo se mueve en los dos gráficos que os estoy poniendo. A la derecha tenemos el oro, ¿vale? Este oro vemos cómo cae después de pues esa subida por parte de gran parte de los mercados, gran parte de los índices, y por tanto cuando hay una subida de los resultados empresariales, como está siendo en muchas de las empresas, y los índices cotizan a mayor precio, el oro deja de ser ese valor refugio y va migrando capital hacia la renta variable, hacia sitios donde nos puede proveer de mayor rentabilidad. Sin embargo, fijaos que el movimiento de subida y descenso, vamos a fijarnos en este periodo, el movimiento de descenso justamente de estos días, como veis, cada vez que pongo la cruceta se ve tanto en un lado como en el otro. Vemos como en el caso del oro es descendiente y en el caso del ETF que compra oro físico es ascendente. Esto es justamente de lo que hablábamos el miércoles. Tiene una mayor resiliencia, aguanta mucho mejor cuando hay caídas por parte del oro este ETF, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta un poco ese comportamiento. Como siempre, y para contextualizar un poco ese aumento de la demanda, nos vamos al Brent, que es como habíamos dicho anteriormente. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Aquí está el Brent. Y como habíamos dicho anteriormente, esta subida tan potente del Brent no solamente se debe al aumento de la demanda, sino que también ha habido un recorte por parte de Arabia Saudí y ha habido un recorte por parte de Rusia. Esto hace que el número de barriles, la cantidad de combustible disponible, o mejor dicho, de materia prima de hidrocarburo disponible en el mercado, sea inferior y por tanto, por ley de oferta y demanda, el precio sube. Si nos vamos aún, en vez de irnos como hacemos muy a menudo al TASI, al Tadawul All-Share, a ver en Arabia Saudí cómo está, vámonos directamente a los futuros de la gasolina y del diésel. ¿Y qué nos encontramos en el futuro de la gasolina? Fijaos, no solamente sube el barril de crudo, parecería muy evidente, y es que cuando sube el barril de crudo, muchas veces la gasolina no sube, y al revés, cuando el barril de crudo se mantiene o baja, muchas veces la gasolina sube. ¿Esto quiere decir que tiene una correlación positiva o negativa? No. Quiere decir que tiene elementos distintos. Para construir el producto final, para hacer gasolina, hacen falta una serie de productos que son los que, incrementando sus costes o decreciendo sus costes, hacen que el coste total del producto final suba o baje. Por tanto, estamos viendo que con respecto al Brent, fijaos, esta subida desde el 18 de julio, si nos vamos a la gasolina, vamos al mismo 18 de julio y como podéis ver, es todavía más fuerte. Si lo contextualizamos también con el diésel, todavía es más pronunciada la subida sin una sola vela de corrección. Esto lo que nos indica es efectivamente un aumento de la demanda. Aquí ya no estamos hablando única y exclusivamente de los recortes, y ese aumento de la demanda se traduce también en el gráfico que hemos visto de esta bajada por parte del oro, que como veis justamente desde el 18 de julio no para de bajar. Un poco para poneros en contexto con la situación actual. Si vamos a ver, lógicamente, los índices, nos vamos a encontrar España, fijaos, en esa situación. En concreto, ya sabemos que España no es el adalid y la guía a nivel mundial de nada,
pero evidentemente nos da un contexto dentro de nuestro país. Si nos vamos a los stocks 50, que quizás sí que es un poco más representativo y donde podemos ver cómo claramente estamos en zonas de máximos, vamos a limpiar un poco el gráfico para que desde casa se pueda ver mejor. Ayer estuvimos comentando varias cosas y por tanto, por eso tenéis este gráfico un poquito más dibujado con más cosas. Fijaos que estamos por encima de esos 4.421, ya cotizando en 4.436, muy próximos al máximo. Y si nos vamos a contextualizar, fijaos con el SP, que aquí sí que es bastante más claro la subida, fijaos cómo se está comportando el mercado. Nos podemos ir a este mismo 18 de julio, donde, como veis, la subida y lateralización, es decir, consolidación de esa subida, es bastante clara. Poniendo todo esto un poco en contexto, lo que tenemos claro es que el próximo mes se afronta con probabilidad de una volatilidad alta y además con la previsión de que los mercados financieros van a seguir al alza. Antes de terminar, querría, Javier, que pusiera sobre la mesa, hay muchos que se van de vacaciones, lo estamos diciendo, ya huele el mar o la montaña, cada cual lo que quiera oler. ¿Cuál es la estrategia que pones sobre la mesa como recomendación para irse de vacaciones tranquilo? Pues mira, es una pregunta que me hacen mucho estos días y la respuesta es muy sencilla. Si hemos operado correctamente durante la primera mitad del año, cerrad todo, descansad, olvidaos de los mercados financieros, van a estar ahí a la vuelta. En agosto proverbialmente suele haber mucha más volatilidad y menos volumen de negociación, que esto incrementa per se la volatilidad. Por tanto, es interesante. Por el contrario, si lo que queréis es aplicar operaciones de muy corto plazo, ese aumento, ese incremento de la volatilidad se traduce en dos cosas: falta de liquidez, con lo cual cuidado con los activos con los que queréis operar, y movimientos mucho más rápidos. Esto supone beneficios mucho más rápidos o pérdidas mucho más rápidas. Tened muy claro que para poder operar en agosto, sea en el sector que sea a través del instrumento que sea y sea a través del vehículo de inversión que queráis o que más se ajuste a vuestra operativa, tened en cuenta que estas circunstancias se van a dar. Es decir, va a haber más volatilidad, hay movimientos más rápidos y por tanto las estrategias cortoplacistas son aquellas más adecuadas para momentos de este tipo. Ojo, nada adecuado para principiantes. Es importante, como siempre decimos, dependiendo además del perfil del inversor, con lo cual agosto mejor descansar en esas inversiones. Javier Echeverry, responsable en Active Trades Spain, seguiremos hablando. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchísimas gracias, Eva. Buen día a todos. Y nosotros en este punto tenemos que hacernos eco de algún